Communicating. Comunicare. Comunicando. Este programa ha sido patrocinado por Pureza Vegana, repostería vegana y comidas caseras. WhatsApp 155-388-6501. Buenos Aires, Distrito Federal. Argentina, con ustedes, Paola Pastorini y Vanina Novelo. Este programa ha sido patrocinado por Mimi Lanesa, comida y congelados veganos de Buenos Aires, Argentina. WhatsApp 116-938-2386. Yo soy Paola. Yo soy Vanina, somos fonoaudiólogas, somos de Buenos Aires, Argentina, somos miembro de Estudio Fonex y estamos nuevamente con ustedes para compartir Comunicándonos, un programa de especialistas en comunicación humana para mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paola? Hoy vamos a hablar de TEA, de trastorno del espectro autista y el lenguaje oral, y cuáles son las diferencias básicas entre el TEA, el trastorno del espectro autista, y el TEL, que es el trastorno específico del lenguaje. Pero primero vamos a escuchar a Soledad Pastorutti y a Natalia Pastorutti interpretando Don Ata. Allá vamos. Bueno, estamos de vuelta y seguimos compartiendo el tema de hoy, que es TEA y TEL. ¿Cómo podemos describir al trastorno del espectro autista, al TEA? Bueno, el trastorno del espectro autista ha sufrido un sinfín de definiciones desde que Kanner en 1938 lo describiera por primera vez. Y digamos lo que vamos a tomar es la definición que actualmente propone el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde dice que el TEA debe cumplir con 3 criterios. Primero, de forma clínicamente significativa, es un déficit persistente en la comunicación e interacción social que se manifiesta por todos los siguientes ítems: marcada deficiencia en la comunicación verbal y no verbal, utilizada en la interacción social, falta de reciprocidad social y fracaso al desarrollar y mantener con compañeros relaciones adecuadas al nivel de desarrollo. En segundo término, presentar patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, tal como se manifiesta en al menos 2 de los siguientes ítems, que son comportamientos motores o verbales estereotipados, o comportamientos sensoriales inusuales, adhesión excesiva a las rutinas y patrones de comportamiento ritualizado, e intereses fijos y restringidos. Ok, ahora sí. Por último, los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana, aunque pueden no manifestarse por completo hasta que las demandas del entorno excedan sus capacidades. Bueno, así es como hoy se puede describir un trastorno de espectro autista. Ahora, vamos a ver cómo es el perfil de desarrollo del lenguaje oral en los niños con TEA. ¿Sí? Bien. ¿Querés comenzar vos, Pavo? Bueno, es interesante que aunque presentan una gran variedad de perfiles de desarrollo y también de alteraciones del desarrollo del lenguaje, según el caso, hay un núcleo central que está en torno a la vertiente receptiva, es decir, a la comprensión del lenguaje que el niño puede ejecutar respecto al lenguaje que le llega del medio. Claro, aproximadamente la mitad de estos chicos no desarrollan espontáneamente el lenguaje oral, especialmente aquellos que, además del autismo, tienen o presentan una discapacidad intelectual. Las alteraciones semántico-pragmáticas son principalmente la base común de las dificultades lingüísticas y comunicativas de todos los chicos que presentan TEA. Sí. Por otro lado, es más infrecuente
encontrar alteraciones fonológicas y sintácticas. Estas suelen ser menores, incluso pueden no aparecer fallas en estos aspectos en los niños con autismo, con una excepción que son los aspectos suprasegmentales, como la prosodia, la musicalidad de la frase, que esas están generalmente alteradas, prácticamente en todos los niños con TEA. Sí. Sin embargo, hay un número de niños con trastornos de espectro autista que presentan este tipo de alteraciones, ¿sí? Fonológicas y sintácticas, cuya sintomatología puede asociarse a los síndromes descriptos en determinadas clasificaciones de los trastornos del lenguaje. Aunque, como es lógico, no hay niños con TEA que presenten los síndromes del lenguaje que son exclusivamente expresivos, ya que siempre va a haber dificultades de la comprensión, ¿sí? Pero podemos encontrarnos con chicos resistentes en el desarrollo del habla o en la adquisición de la morfosintaxis, más allá de los síntomas típicos como ser la inversión de pronombres personales, por ejemplo, cambian el tú por el yo, o de los determinantes posesivos, por ejemplo, el tuyo por el mío, ¿sí? Bien, en resumen, nos vamos a encontrar con una diversidad de perfiles lingüísticos en los niños con TEA, desde ausencia total del lenguaje, es decir, chicos preverbales, Sí. hasta los que tienen alteraciones sutiles, fundamentalmente alteraciones pragmáticas, pasando prácticamente por todas las combinaciones posibles de trastornos. Eso sí, digamos, estos chicos van a tener como factor común las alteraciones de la comprensión. Siempre los factores de la comprensión. ¿Cómo se puede interpretar esta variabilidad en el lenguaje? ¿Por qué hay tanta variabilidad? Bueno, podemos decir que el primer factor que interviene es la variedad de trastornos que hay en cuanto al espectro autista, ¿no? Por esto, como decías, me explicabas bien vos, Pau, antes, lo definimos espectro, ¿no? Claro, es un espectro, es decir, es como un abanico de posibilidades desde donde tenemos niños, como dijimos, preverbales, con una afectación muy severa, y otros niños que solo tienen rasgos autísticos. Exacto. Y el segundo factor que se relaciona con el lenguaje tiene que ver el factor cognitivo. La capacidad lingüística en los niños con TEA, salvo excepciones, está en relación con su capacidad intelectual. Claro, que como dijimos también, es un espectro y también es variable. Seguro. Es decir, vamos a encontrar niños de alto rendimiento y niños con déficit intelectual más profundo. Sí, seguro. Ahora, ¿puede existir comorbilidad con otros cuadros? Seguro, porque del mismo modo que pueden coexistir en un niño autismo y sordera, o autismo y encefalopatía no evolutiva, autismo y discapacidad intelectual, también pueden existir la posibilidad de una combinación de autismo y TEL, y trastorno del lenguaje. O sea, para ser más puntuales, nosotros decimos trastorno del lenguaje porque no sería específico, ¿no? Por supuesto, no sería específico en este caso, o sea que sería autismo y trastorno del lenguaje. Del lenguaje, claro, para ser más claras. ¿Tenés un ejemplo? Sí, hay un ejemplo de una niña con TEA, sin déficit cognitivo asociado, pero presenta alteraciones fonético-fonológicas extremadamente graves que el diagnóstico de TEA no puede explicar, ¿sí? ¿Cuál es el perfil de alteraciones lingüísticas más específico de los chicos con autismo? Bueno, a ver, voy a repetir la pregunta porque no se te escuchó bien. ¿Cuál es el perfil de alteraciones lingüísticas más específico de los niños con autismo? ¿No? ¿Eso preguntabas? Sí. Bueno. Es decir, siempre teniendo en cuenta que no van a aparecer todos en la totalidad de los casos.
Exacto. Bueno, se puede distinguir entre síntomas por defecto, que serían esas habilidades ausentes o poco desarrolladas en los niños, y los síntomas por exceso, que son esas conductas verbales y comunicativas que se alejan de la normalidad. Bueno, para esta descripción se utiliza un instrumento de registro que se llama el perfil de trastornos pragmáticos de Montfort, 2004. Bien, Bueno. Entre los síntomas por exceso, Sí. Vamos a encontrar ecolalia, que es esta tendencia a repetir lo que dicen los otros, o lo que el mismo chico dice, en ese caso lo llamamos perseveraciones. Va a haber una entonación anómala, todo esto que hablamos de lo suprasegmental, de todos estos rasgos que tienen que ver con la musicalidad de la frase, con el acento, con la prosodia, es decir, va a haber una entonación anómala, va a haber intereses restringidos e invasivos, específicamente en lo que respecta a los temas de conversación, y puede haber una selección atípica de palabras o neologismos. Nosotros llamamos neologismos a las palabras inventadas que no quieren decir nada. Sí, sí. Bueno, en los síntomas por defecto podemos nombrar la falta de iniciativa, que es muy claro, déficit de atención a lo que dicen los demás, déficit de comprensión que no está limitado al léxico, que es de orden pragmático, por ejemplo, hacia las preguntas que le hacen, fórmulas indirectas o idiomáticas, ironía, falta de flexibilidad en el uso de registro también. Perfecto. Quiero hacer una mención. Cuando hablamos de falta de iniciativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? El niño no es capaz... Sí. Dale, sí. Decilo. No, que no tienen falta de iniciativa para establecer una interacción social. Sí, hay como una falta de iniciativa verbal, no pareciera haber una intención de querer comunicarse. Claro, falta de intención comunicativa, ¿no? Para Exactamente. Que sea más claro. Exactamente. Además aparecen otros tipos de perfiles en la clínica, podemos mencionar algunos. Por ejemplo, puede haber, como dijimos, y lo dijiste recién muy bien, un déficit de comprensión en las preguntas. Sí. Si uno le pregunta, sí. ¿quién está comiendo? El chico puede contestar el pan, ¿no? Sí, es muy típico esto. Muy típico. En vez de contestar quién, está contestando qué. Bien. Puede haber una interpretación literal de lo que se dice. Por ejemplo, uno le puede decir, escribí tu nombre, y el chico escribe tu nombre. Exacto. Por eso, bueno, es lo que marcábamos tanto la falla en la comprensión, ¿no? Tiene que ver todo con esto. También interpretación no ajustada al contexto. Después de ver una historia gráfica sería como un cuento que no solamente está escrito, sino que tiene gráficos. Por ejemplo, a mí me pasa en consultorio que le decimos al niño, ahora contá vos, esto que te terminé de contar, y el niño responde haciendo como un conteo matemático, 1, 2, 3, 4. O también aparece información insuficiente, se dice. Por ejemplo, el niño puede decir, quiero jugar con este juego, sin señalar nada y sin que haya ningún juego a la vista. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos a diferenciar un poco algunas características del trastorno del espectro autista y del trastorno específico del lenguaje, para poder ver con un poco más de claridad que son cuadros distintos y que van a tener características propias. Sí, ¿por qué se confunden estos cuadros? Bueno, se confunden fundamentalmente porque
en ambos casos, estos niños no pueden relacionarse con el entorno a través del lenguaje, ya sea porque está alterado, o porque es escaso, o porque no hay nada de lenguaje, ¿no? Entonces, Sí, pueden aparecer problemas para comprender lo que otras personas le dicen, tanto, por supuesto, como ya dijimos en el TEA, pero también en el TEL puede haber alteraciones de la comprensión. exacto. En consecuencia, los chicos que presentan estos cuadros suelen aislarse, suelen evadirse y evitan relacionarse con el medio social. Pero a pesar de esto, hay diferencias bastante claras. Sí, Vamos a hablar un muchas poquito de las diferencias. diferencias. Dale. Bueno, entonces, para diferenciarlos, vamos a tener en cuenta, en principio, las diferencias en la comunicación. Ujú. El trastorno específico del lenguaje, desde este aspecto de la comunicación, presenta buena intención comunicativa. Bueno, los niños con TEA no suelen presentar buena intención comunicativa, al contrario. Bien, los chicos con TEL no muestran ausencia total del lenguaje expresivo. En los niños con TEA puede darse desde la ausencia de comunicación hasta un lenguaje fluido con alteraciones en la prosodia, ¿no? Como hablábamos antes, por falta de variación en el ritmo, la entonación y el énfasis. Ujú. Bien, en el caso de los chicos con TEL, podemos encontrar discurso pobre o poco fluido, porque puede haber alteraciones en la articulación de los sonidos, puede haber distorsión, omisión, adición, ¿sí? Y esto va a impactar en un pobre discurso. Bueno, en cambio, en los niños con TEA, aunque aparezca un lenguaje expresivo, es posible que este no tenga una función comunicativa. ¿Mm? Bien, por otro lado, los chicos con TEL pueden presentar variaciones en todos los componentes del lenguaje, ¿no? En el subsistema fonético-fonológico, en la morfosintaxis, en la semántica y en la pragmática. Y las alteraciones pueden fluctuar y cambiar de diferente modo, en un nivel o en el otro. Ajá. En los niños con TEA se pueden alterar todos los componentes del lenguaje: fonología, morfosintaxis, semántica y uso social del lenguaje, pero lo que siempre estará afectado son estos últimos aspectos, o sea, los aspectos semánticos y pragmáticos. Bien, por otra parte, los chicos con TEL, la comprensión Ujú. del lenguaje puede verse afectada cuando hay otros factores cognitivos, por ejemplo, alteraciones de la memoria o de la atención, que producen una gran carga verbal, ¿no? Hay casos en los que la expresión del lenguaje está muy distorsionada y otros en los que la alteración es de la comprensión y se afectan ambas vertientes por igual. Claro. Bueno, los niños con TEA, la comprensión del lenguaje ajeno, ¿no? De otras personas, siempre está afectada. Pueden aparecer ecolalias, que son repeticiones involuntarias de palabras, o frases escuchadas, o frases articuladas por el mismo niño. También puede aparecer logorrea, que es utilizar muchas palabras para expresar una idea. Y también las frases pueden ser telegráficas. Por ejemplo, Luis Agua, ¿no? Sin conectores, sin artículos. Pueden incluso inventar palabras únicas, a lo que se le denomina neologismos. Y la comprensión generalmente, como venimos diciendo desde el principio, está afectada en mayor o menor medida. Ahora, respecto de las habilidades sociales, Mm. los problemas de expresión y de comprensión del lenguaje, en los casos de los chicos con trastorno específico, pueden provocar que haya una retracción a nivel social. Sin embargo, estos chicos mantienen la capacidad, las capacidades empáticas y de reconocimiento emocional
así como de otros patrones sociales, aun cuando haya cierta retracción por la dificultad del lenguaje. Bueno, al contrario, en los niños con TEA hay falta de empatía y de reconocimiento emocional. ¿Sí? Eso es muy obvio en ellos. Bien, los chicos con trastorno específico del lenguaje presentan o pueden sostener el contacto ocular. Bueno, al contrario, otra vez, los niños con TEA evitan el contacto ocular, mostrando poco interés por la interacción social. Rechazan jugar con otros niños y establecer relaciones sociales. Los chicos con TEL no van a presentar resistencia a los cambios de situaciones. No, bueno, los niños con TEA sí, son poco flexibles, presentan resistencia al cambio de situaciones, muy rutinarios, la rutina los ordena, por eso se trabaja mucho eso en los tratamientos, establecer rutinas. Por otro lado, los chicos con TEL no suelen tener conductas obsesivas y no muestran rutinas reiterativas. Bueno, como decía antes, en el caso de los niños con TEA, sus conductas suelen ser obsesivas, muestran rutinas reiterativas con determinados objetos, se puede ver esto también, o con parte de ellos, como pueden ser quedarse jugando un tiempo largo con una ruedita dando vueltas hacia un mismo lugar, sin que, digamos, ese juego tenga, digamos, un valor creativo, ¿no? Bien, y por último, los chicos con TEL pueden, en algunas ocasiones, debido al mal manejo de la frustración que les provoca las dificultades en la comunicación por las fallas lingüísticas, presentar conductas disruptivas. Bueno, en los niños con TEA se ve, puede aparecer miedo ante situaciones y personas desconocidas, ¿no? Por esta falta de flexibilidad social que hay. Bien. Bueno, seguimos. Bien, en realidad, ¿por qué enumeramos todos estos aspectos y estas diferencias entre el TEL y el TEA? Porque cuando los chicos son pequeños es muy importante poder hacer un diagnóstico diferencial entre un cuadro y el otro, y para esto hay que consultar con un especialista para poder arribar al diagnóstico preciso y, por supuesto, poder ofrecerle al chico y a su familia el mejor abordaje, el más indicado para la necesidad que tiene esa familia y ese niño. Seguro. Bueno, ahora vamos a escuchar a Diego Torres en su canción Iguales. ¿Vale? Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, eso. Gracias, Diego, por tu mensaje. Hermosa canción de Diego Torres. Bueno, Pau, ya estamos cerrando el programa de hoy. Los invitamos a seguirnos la semana que viene, el martes como siempre, en CME Online, la emisora en streaming para toda la comunidad de profesionales de la salud hispanoparlante. Recuerden que nos gustaría que nos enviaran sus consultas, dudas e inquietudes a estudiofonex@gmail.com o pueden entrar en nuestro Facebook, Neuropsicolingüística Fonobiología, para dejarnos sus mensajes y que podamos así intercambiar. Bueno, y como siempre, nos gusta terminar con unas palabras para reflexionar. Hoy Paola va a relatar, que es muy buena en esto, un poema que lo llamamos Al niño que llega a la terapia del lenguaje. Niño pequeño, vienes a mi encuentro con tus ojos muy abiertos,
turbada el alma porque escondes en el fondo su deseo de ser comprendida y guiada. Yo debo observar la obra de arte que de la naturaleza tú eres, de esa naturaleza magistral, inteligente, que para formarte trabajó millones de años. Me sugieres respeto con tu mirada cansada de tanto andar. Extiendo mi mano con una sonrisa, y con ese apretón te digo que mi voluntad de comprenderte es tan fuerte como mi deseo de servirte. Podré leer y sabré interpretar cada uno de tus gestos, prohibiendo que la impaciencia haga su nido en mi corazón, porque ella jamás debe buscar asilo en el alma de quien trabaja con un niño. Bueno, hasta la próxima. Buena semana. Communicating. Comunicare. Comunicando. İletişim. Kommunizieren. Comunicándonos.